Imaginemos a un anciano pastor nómada llamado Abraham, bajo un cielo cargado de estrellas en la antigua Mesopotamia. En medio del silencio de la noche, Dios le habla con una promesa sorprendente: hará de él una nación grande y bendecirá a todas las familias de la tierra a través de su descendencia. Dios establece con Abraham un pacto eterno, cambiando su nombre a Abraham, que significa padre de multitudes, y prometiendo dar a sus descendientes la tierra de Canaán como posesión perpetua. Esta promesa es la raíz de la historia de Israel, un compromiso divino de fidelidad que atravesará los siglos. Abraham, confiando en esa voz divina, deja su hogar sin mapa ni destino claro, aferrado solo a la palabra de Dios. De su hijo Isaac y su nieto Jacob nacerá la familia que dará nombre a toda una nación. Dios confirma el pacto con Jacob y lo renombra Israel, que significa el que lucha con Dios. Jacob llega a tener 12 hijos, fundando así las 12 tribus de Israel, el pueblo del pacto que Dios se ha propuesto guiar y bendecir. Cada nombre de esas tribus será recordado por generaciones, y sus destinos entrelazados conformarán la epopeya de la nación escogida. Sin embargo, los inicios de Israel no estuvieron exentos de pruebas. Los hijos de Jacob viven tensiones familiares marcadas por envidias y errores humanos. El caso más notable es el de José, uno de los hijos menores, quien es vendido como esclavo por sus propios hermanos y llevado a Egipto. Aún en medio de la traición, Dios no abandona a José, al contrario, transforma su destino. José pasa de la esclavitud a convertirse en gobernador de Egipto, y años después salva a su familia del hambre durante una gran sequía. Gracias a José, los hijos de Israel se establecen en Egipto buscando refugio. Lo que comienza como una estancia providencial se convierte con el tiempo en un cautiverio. Tras la muerte de José, un nuevo faraón teme el crecimiento del pueblo israelita y los esclaviza cruelmente. Así, por unos 400 años, los israelitas permanecen en Egipto, primero acogidos y luego oprimidos, aferrándose a la memoria del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Su identidad como pueblo elegido sobrevive incluso bajo el látigo de los capataces, y sus corazones claman en silencio por liberación. Los siglos de esclavitud en Egipto dejaron al pueblo sumido en la desesperanza, pero Dios había anunciado que no los olvidaría. Cuando la aflicción llegó a su punto más oscuro, Dios levantó un libertador. Nace Moisés, un niño hebreo que por providencia divina es salvado de la muerte y criado en la corte del faraón. 4 décadas después, Moisés huye de Egipto, pero es llamado por Dios desde una zarza ardiente en el desierto. Allí, el Dios Yo Soy le revela que ha escuchado el clamor de su pueblo esclavizado y lo enviará de regreso a Egipto para confrontar al faraón. Comienza así una de las gestas más dramáticas de la Biblia. Moisés, armado solo con la promesa de Dios y su vara de pastor, desafía al imperio más poderoso de su tiempo. Ante la terquedad del faraón, Dios desata 10 plagas sobre Egipto, demostrando que ningún poder humano puede detener su plan. Finalmente, en una noche solemne, los israelitas celebran la primera Pascua, marcando con sangre de cordero sus puertas para que la última plaga pase de largo. Esa noche de liberación, Dios protegió a su pueblo del juicio que cayó sobre Egipto, y el faraón doblegó su corazón lo suficiente para dejar ir a los israelitas. El escape de Egipto se convierte en milagro puro. Frente al Mar Rojo, cuando la huida parecía imposible, Dios abre las aguas y hace que su pueblo cruce en seco mientras las olas se amontonan a ambos lados. Cuando el ejército del faraón intenta perseguirles, las aguas regresan, liberando a Israel de la amenaza para siempre. Al otro lado del mar, en el desierto, los antiguos esclavos entonan cánticos de victoria. Han conocido el poder de un Dios que vence imposibles. Pero el camino recién comienza. En el monte Sinaí, en medio de truenos y fuego, Dios entrega a Moisés los 10 mandamientos y establece su ley santa para guiar a este pueblo libre. Israel acampa al pie de la montaña sagrada y presencia una manifestación divina única. Entienden que no son un grupo errante más, sino una nación con un propósito divino, llamada a vivir bajo los mandatos de Dios. También construyen el tabernáculo, un santuario portátil,
señal de que Dios habita en medio de ellos. Con todo, la travesía por el desierto pone a prueba su fe. A pesar de los milagros vistos, la gente tropieza en quejas y dudas. En una ocasión a las puertas de la tierra prometida su temor supera a su fe, no confían en poder conquistar Canaán, y esa generación es condenada a vagar 40 años en el desierto hasta que aprenda a confiar plenamente en Dios. Aún en la corrección, Dios provee sus necesidades con maná del cielo y agua de la roca. Día tras día, una columna de nube los guía de jornada en jornada, y de noche una columna de fuego alumbra su campamento. Dios no los abandona en su camino, enseñándoles lecciones de humildad y dependencia. Tras 4 décadas forjando su carácter en el desierto, finalmente una nueva generación de israelitas se encuentra a orillas del río Jordán, lista para entrar en la tierra prometida. Josué, sucesor de Moisés, lidera al pueblo en la conquista de Canaán. Otra vez las aguas se abren, esta vez las del Jordán, como confirmación de que Dios sigue al frente. Las murallas de Jericó caen al son de trompetas y gritos de fe. Ciudad tras ciudad, los israelitas toman posesión de la tierra que Dios prometió a Abraham siglos atrás. Se reparten el territorio entre las 12 tribus, estableciéndose en la tierra que fluye leche y miel. Durante un tiempo sirven a Dios con fidelidad bajo el liderazgo de Josué. Sin embargo, tras la muerte de Josué, la memoria de aquellas obras poderosas se desvanece de las nuevas generaciones. El libro de Jueces describe un triste ciclo que se repetirá durante aproximadamente 4 siglos. El pueblo de Israel se aparta de Dios, seducido por los ídolos de Canaán. Cae bajo la opresión de naciones vecinas, clama a Dios en su angustia, y entonces Dios levanta líderes llamados jueces para liberarlos. Débora, Gedeón, Sansón y otros jueces se convierten en héroes enviados para rescatar a Israel en diferentes épocas. Pero al morir cada juez, el pueblo vuelve a desviarse. Es un tiempo inestable, donde cada uno hacía lo que bien le parecía y faltaba una visión unificadora, tal como lo relata el último versículo del libro de Jueces. Aún así, Dios en su misericordia nunca deja de responder a los clamores de Israel, mostrando paciencia a pesar de sus constantes reincidencias. La identidad nacional se asienta lentamente mientras las tribus aprenden, a golpes y bendiciones, que su destino depende de su fidelidad a Dios. Cansados de la anarquía y deseosos de ser como las demás naciones, los israelitas piden finalmente tener un rey humano que los gobierne. Aunque el profeta Samuel les advierte que su verdadero rey es Dios mismo, el Señor escucha la petición de su pueblo terco y le concede un monarca. Así comienza la era de la monarquía en Israel. El primer rey es Saúl, un hombre alto y apuesto de la tribu de Benjamín. Saúl inicia bien su reinado, pero pronto su orgullo e inconstancia le hacen desobedecer a Dios. Entonces Dios elige a otro en su lugar, un joven pastor de Judá llamado David, de corazón conforme al de Dios, a quien unge secretamente como futuro rey. La transición no es fácil. Saúl persigue con celos a David durante años, pero finalmente David asciende al trono. Bajo el reinado del rey David, Israel vive una edad dorada. David conquista Jerusalén y la establece como capital. Lleva allí el arca del pacto, unificando la vida espiritual de la nación, y sueña con construir un gran templo para Dios. Sin embargo, Dios le indica que será su hijo quien levante ese santuario, no él, porque David ha derramado mucha sangre en guerras. Aún así, Dios hace con David una promesa extraordinaria: uno de sus descendientes reinará para siempre, un anuncio velado del Mesías venidero. Después de un largo reinado de 40 años lleno de victorias y también de fallas humanas, David da paso a su hijo Salomón. El rey Salomón hereda un reino fuerte y pacífico. Al inicio de su mandato pide sabiduría a Dios, y ésta le es concedida abundantemente. Salomón se convierte en el hombre más sabio de su época, famoso por sus juicios justos y por hablar proverbios y poemas. Él culmina el anhelo de su padre construyendo el templo de Jerusalén, una obra majestuosa revestida de oro y cedro, donde reposará el arca sagrada. En la dedicación del templo, Salomón ora y el fuego de Dios desciende del cielo consumiendo los sacrificios, mientras la gloria del Señor llena la casa. Es un momento cumbres,
Israel tiene tierra, ley, reino establecido y ahora un templo, símbolo de que Dios mora en medio de su pueblo. La fama de Salomón y de Israel se extiende. Reyes y reinas de otras naciones, como la reina de Sabá, vienen a maravillarse de la prosperidad y sabiduría que Dios ha derramado. Pero trágicamente, en su vejez, Salomón se aparta de la senda. A pesar de toda su sabiduría, Salomón desobedece a Dios al tomar muchas esposas extranjeras que introducen sus ídolos. Su corazón se desvía y el reino empieza a agrietarse desde adentro. Al morir Salomón, cerca del año 930 a.C., aquellas grietas se rompen en una división irreparable. El reino unido de David y Salomón se fractura en dos reinos distintos. Surgen así dos naciones hermanas pero frecuentemente enemistadas. Al sur queda el reino de Judá, leal a la casa de David con su capital en Jerusalén, gobernado inicialmente por Roboam, hijo de Salomón. Al norte se forma el reino de Israel, con capital en Samaria, liderado por Jeroboam, un antiguo oficial rebelde. Las 10 tribus del norte siguen a Jeroboam, mientras que Judá y Benjamín permanecen con Roboam. Esta división política trae también división espiritual. Desde el comienzo, el reino del norte cae en la idolatría. Jeroboam teme que sus súbditos anhelen Jerusalén si adoran en el templo, así que erige becerros de oro y santuarios alternativos. Con el corazón del pueblo apartado de Dios, el reino de Israel norte se hunde cada vez más en la maldad. Aún así, Dios envía profetas poderosos para llamarlos al arrepentimiento. En estas tierras predican Elías y Eliseo, realizando milagros y confrontando a reyes perversos como Acab y la reina Jezabel. Pero pese a las advertencias, el pueblo no se vuelve de sus ídolos. Finalmente, la paciencia divina llega a su límite. En el siglo VIII a.C., el imperio de Asiria invade con furia. La capital Samaria es sitiada y conquistada, y las 10 tribus del norte son llevadas al exilio por el rey asirio Salmanasar. Ocurre alrededor del año 721 a.C., y con ello el reino de Israel deja de existir. Muchos habitantes son deportados a tierras lejanas de Mesopotamia, y extranjeros son traídos a Samaria para ocupar la región. Las tribus del norte se pierden entre las naciones. Nacen así las leyendas de las 10 tribus perdidas. Esta caída estremece a los que quedan en el sur. El reino de Judá, por su parte, perdura algo más de un siglo tras la caída de Samaria. En Judá hubo reyes tanto perversos como piadosos. Ocasionalmente experimentaron avivamientos espirituales. Reyes como Ezequías o Josías derribaron ídolos y guiaron al pueblo de vuelta a la ley de Dios. Profetas como Isaías, Jeremías y Miqueas exhortaron incansablemente a Judá a no seguir el camino de Israel. A pesar de algunos periodos de fidelidad, finalmente Judá también sucumbe a la idolatría y a la injusticia social. El pueblo no guardó los mandamientos ni escuchó siempre a los profetas, y Dios permitió que enfrentaran las consecuencias de quebrantar el pacto. Jerusalén se corrompió, y los cautivadores mensajes de Jeremías anunciando juicio se volvieron urgentes. Si no se arrepentían, la ciudad santa caería. Y así ocurrió. El emergente imperio de Babilonia, bajo el rey Nabucodonosor, puso sus ojos en Judá. Entre 606 y 586 a.C., los babilonios invadieron en sucesivas campañas. La más devastadora llegó en el año 586 a.C., cuando las tropas de Nabucodonosor sitiaron Jerusalén, derribaron sus muros, incendiaron la ciudad y redujeron a cenizas el glorioso templo de Salomón. Aquello fue un trauma imborrable. La tierra prometida y el reino davídico quedaron desolados. Un río de exiliados fue llevado a Babilonia, y Judá fue puesta en cautiverio. En medio de la tragedia, la voz de los profetas seguía acompañándolos. Jeremías había profetizado que el exilio en Babilonia duraría 70 años, y que después Dios traería de regreso a su pueblo. Esta promesa fue el rayo de esperanza que sostuvo a los desterrados. Junto a los ríos de Babilonia, los judíos exiliados se sentaban y lloraban al recordar a Sión, como relata el Salmo 137. Lejos de su hogar, sin templo, sin reino, aparentemente sin futuro, descubrieron que Dios seguía con ellos, aún en tierra extraña. Los ancianos contaban a los jóvenes las historias de Abraham,
de Moisés, de David, para que la identidad israelita no se extinguiera. Crearon sinagogas para estudiar la ley y orar, manteniendo viva la llama de la fe. Incluso en su disciplina, Dios no los había desechado, sino que estaba purificándolos. El profeta Ezequiel, entre los exiliados, compartió una visión impactante. Vio un valle lleno de huesos secos y vio cómo, al profetizar, esos huesos volvían a juntarse, cubriéndose de carne y reviviendo con el aliento de Dios. Esa visión simbolizaba a Israel como una nación muerta que Dios prometía resucitar. Los exiliados se veían a sí mismos secos y sin esperanza, pero Dios les aseguró que los sacaría de sus sepulcros y los restauraría en su tierra. Aún dispersos en Babilonia, la historia de Israel no había terminado, solo aguardaba un nuevo capítulo según el plan divino. Tal como Dios lo había anunciado, 70 años después ocurrió lo inesperado. Babilonia cayó ante el nuevo imperio de Persia, y un rey persa llamado Ciro decretó la libertad de los judíos. Movido por Dios, Ciro emitió un edicto permitiendo a los hijos de Israel volver a Jerusalén y reconstruir el templo del Señor. Esa noticia debió parecer un sueño a muchos exiliados, pero era muy real. Un primer grupo de valientes, liderados por Zorobabel, descendiente de David, y Jesúa, el sumo sacerdote, emprendió el largo viaje de regreso a la patria. Al llegar, hallaron ruinas y escombros donde antaño estuvo la gloriosa Jerusalén, pero con fe y esfuerzo colocaron nuevamente los cimientos del segundo templo. Entre lágrimas de gozo y nostalgia, pues los ancianos recordaban la grandeza del primer templo, se inauguró esa nueva casa para Dios. Profetas como Ageo y Zacarías alentaron al pueblo en la reconstrucción, recordándoles que Dios estaba cumpliendo su palabra. Décadas más tarde, otro grupo regresó con Esdras, restaurando la observancia de la ley, y luego con Nehemías, quien lideró la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Poco a poco, Judá, desde entonces llamados judíos, volvió a ser una comunidad en su tierra, aunque ya sin monarquía independiente. Permanecieron bajo dominio extranjero sucesivamente, primero Persia, luego el imperio de Alejandro Magno, tras los reinos helenísticos, Ptolomeos y Seleucidas. En ese periodo oscuro, se intentó incluso eliminar su fe. Un rey griego profanó el templo, levantando un ídolo pagano en el altar. Pero una valiente revuelta liderada por los macabeos logró expulsar a los opresores y, por un tiempo breve, en el siglo II a.C., Israel recuperó su independencia y purificó el templo, origen de la festividad de Hanukkah. Aún así, la era de libertad fue corta. Pronto surgió otra superpotencia, Roma. En el año 63 a.C., el general Pompeyo tomó Jerusalén, incorporando Judea al Imperio Romano. Roma impuso reyes títeres como el idumeo Herodes el Grande y gobernadores, sometiendo al pueblo con impuestos y fuerza militar. Los judíos anhelaban de nuevo liberación, y muchos mantenían viva la esperanza de las profecías. Dios había prometido enviar un Mesías, un descendiente de David que restauraría el reino y traería salvación. Es en este contexto de opresión y expectativa que llegamos a la cumbre de la historia bíblica, el nacimiento del Mesías. Según las Escrituras, en la pequeña aldea de Belén de Judá, en días del rey Herodes, nació Jesús, descendiente de David, cumpliendo las profecías antiguas sobre el Salvador prometido. Ángeles anunciaron su llegada a humildes pastores en los campos. Sabios de Oriente viajaron guiados por una estrella para rendirle honor. Israel, que por siglos aguardó redención, finalmente veía la promesa encarnada en un niño. Jesús creció y andando el tiempo, proclamó el reino de Dios, realizó milagros asombrosos, sanó enfermos, enseñó con autoridad y compasión, y llamó al arrepentimiento y a la fe genuina. Muchos lo siguieron, reconociéndolo como el Cristo, el Mesías. Sin embargo, las autoridades religiosas de la época no le recibieron. Esperaban un líder político que los liberara de Roma, no a un humilde maestro que hablaba de amar a los enemigos y cuyo reino no es de este mundo. La tensión fue creciendo. Finalmente, Jesús fue rechazado por gran parte de la nación y entregado a los romanos para ser crucificado. A los ojos de algunos, aquello parecía el fin de la esperanza mesiánica, pero en verdad, según la fe cristiana,
Su muerte y posterior resurrección al tercer día inauguraron un nuevo pacto espiritual, abierto a todas las naciones. La Biblia destaca que el Mesías primero vino a su propio pueblo. Muchos judíos creyeron en él, pero las autoridades y la mayoría no lo reconocieron. Este rechazo tendría profundas consecuencias históricas para Israel, tal como Jesús mismo lo había profetizado entre lágrimas al acercarse a Jerusalén: no quedará piedra sobre piedra. En el año 70 después de Cristo, apenas unas décadas después de la crucifixión de Jesús, esas palabras se cumplieron trágicamente. Los judíos de Judea, cansados del yugo romano, se rebelaron buscando su independencia. Roma respondió con todas sus fuerzas. El general Tito, al mando de las legiones, sitió Jerusalén. Tras meses de asedio terrible, la ciudad cayó. El templo fue incendiado y destruido, tal como Jesús lo había anunciado, y con él desapareció el centro mismo de la vida religiosa judía. Las crónicas de la época, como las de Flavio Josefo, relatan horrores indescriptibles. Alrededor de 1.100.000 judíos murieron durante el asedio y la toma de la ciudad, y unos 97.000 fueron llevados en calidad de esclavos y prisioneros. Roma celebró su victoria erigiendo el Arco de Tito, en el cual se puede ver esculpido el saqueo del menorá, el candelabro de oro del templo. La nación de Israel, tal como había existido, dejó de estar políticamente en el mapa. En el año 135 después de Cristo, una última rebelión judía, liderada por Bar Kokhba, fue aplastada también, y los sobrevivientes fueron expulsados de Jerusalén. El emperador Adriano incluso rebautizó la provincia como Palestina para borrar la identidad judía ligada a la tierra de Israel. Comenzaba así un larguísimo exilio. Los judíos, sin patria, se dispersaron por los 4 confines de la tierra, tal como lo había anticipado la Escritura. Por casi 2 milenios serían un pueblo errante. En lejanos rincones del mundo, comunidades judías mantuvieron su fe y tradiciones, siempre añorando regresar algún día a Sión. En cada Pascua, el brindis tradicional acababa con la frase: el año próximo, en Jerusalén. Esa esperanza nunca se apagó. La vida en la diáspora no fue fácil. A lo largo de los siglos, los judíos enfrentaron discriminación, persecuciones y expulsiones en distintos países. Sin embargo, también prosperaron en medio de adversidades, aportando en campos de estudio, comercio y cultura allí donde se asentaban. La Biblia misma había predicho tanto la dispersión de Israel por su desobediencia, como su futura reunión por la fidelidad de Dios. Los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros dejaron mensajes de consuelo: que Dios juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 extremos de la tierra. Aunque por mucho tiempo esas promesas parecían lejanas, mantenían viva la fe de que algún día ocurriría un regreso milagroso. Ya en el siglo XIX, surgen movimientos entre los judíos para volver a la tierra ancestral, el sionismo, y miles comienzan a emigrar a Palestina, entonces bajo dominio del Imperio Otomano. Pero el clamor mundial por un hogar seguro para el pueblo judío se volvió urgente tras la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. En ese conflicto, 1939 a 1945, bajo el régimen nazi, 6 millones de judíos fueron sistemáticamente asesinados en el horror del Holocausto. Fue un intento de aniquilar al pueblo de Israel, la página más oscura de una historia de sufrimiento. Sin embargo, de ese valle de sombra surgió un impulso internacional para reparar tanta injusticia. Con apoyo de potencias mundiales, en especial Gran Bretaña, que controlaba el territorio de Palestina tras la guerra, se abrieron las puertas para el sueño de generaciones: restablecer un Estado judío en la antigua tierra de Israel. Y así, algo asombroso sucedió en el año 1948 de nuestra era. Israel volvió a nacer como nación independiente. El mundo fue testigo de un evento que muchos consideraron casi bíblico. El 14 de mayo de ese año, en Tel Aviv, David Ben Gurión leyó la Declaración de Independencia y proclamó: «Hoy ha nacido el Estado de Israel». La noticia corrió por el globo, causando júbilo no solo entre el pueblo judío,
sino también en muchas naciones que celebraban el renacer de Israel tras siglos de dispersión. Muchos vieron en ello el cumplimiento tangible de las antiguas profecías. El profeta Isaías se había preguntado, ¿nacerá una nación en un solo día? Increíblemente, eso parecía haberse cumplido ante nuestros ojos. Después de casi 2000 años de exilio, el pueblo de Abraham regresaba a su hogar como un estado soberano. Era como si los huesos secos de la visión de Ezequiel hubieran cobrado vida. En un solo día, Israel resurgió, con su antigua lengua hebrea revivida como idioma nacional, en su misma tierra bíblica, un milagro sin precedentes en la historia humana. Los historiadores lo han calificado de prodigio, pues jamás antes un pueblo disperso por tantos siglos había vuelto a formar una nación en su tierra original. Las banderas azul y blanca ondearon de nuevo en Jerusalén. Los sobrevivientes del Holocausto, junto a judíos de todos los rincones del planeta, arribaron a la nueva nación, cumpliendo palabras milenarias. Antiguas profecías cobraron nuevo significado. Cuando Yahvé hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan, canta el Salmo 126, y realmente muchos se sentían viviendo un sueño hecho realidad. La independencia de Israel se defendió luego en guerras difíciles, y el joven Estado sobrevivió contra todo pronóstico. En 1967, Jerusalén entera volvió a estar bajo control judío, otro acontecimiento significativo para muchos creyentes. La Biblia, en efecto, había anticipado que Dios nunca abandonaría a su pueblo Israel, y la mera existencia de Israel hoy es vista como una señal de la fidelidad de Dios a sus promesas. La travesía que hemos narrado desde Abraham hasta nuestros días muestra a un Dios obrando a lo largo de la historia, tejiendo un plan de redención donde Israel tiene un papel central. ¿Qué nos dice esto a nivel espiritual? Nos habla de la fidelidad inquebrantable de Dios. Miles de años atrás, el Señor prometió que el linaje de Abraham sería su pueblo especial para bendecir a todas las naciones, y hasta el día de hoy esa promesa sigue vigente. A través de Israel vino la Biblia, vinieron los profetas y vino el Mesías que trajo salvación al mundo. Israel ha sido llamado el reloj profético de Dios. Su historia marca los tiempos en el gran reloj de los siglos, señalando el cumplimiento de las profecías divinas. La restauración de Israel en el siglo XX, por ejemplo, es considerada por muchos la evidencia de que nos aproximamos a desenlaces anunciados en la Escritura. Pero más allá de especulaciones, hay una verdad profunda: Dios mantiene sus pactos. Él mismo dijo que aunque los montes se muevan, su pacto de paz no se apartará de Israel. A lo largo de triunfos y derrotas, de lealtades y rebeldías, de exilios y regresos, el plan divino ha seguido su curso, tallando en la historia un testimonio vivo. Israel es llamado pueblo escogido, no por mérito propio, sino para mostrar la gracia y la justicia de Dios al mundo. En sus errores vemos advertencias, en sus restauraciones vemos misericordia. Su mera supervivencia, contra toda probabilidad, es un milagro continuo que apunta a algo mayor que ellos mismos. La historia completa de Israel con sus luces y sombras nos invita a reflexionar sobre la mano de Dios guiando el destino humano. Hoy, Israel permanece en pie como una nación moderna, pero con raíces antiquísimas. Las Escrituras dicen que Dios no duerme ni descansa en su cuidado por Israel, llamándolo la niña de sus ojos. Según la fe bíblica, en el clímax de los tiempos, Israel volverá a ser escenario del cumplimiento de promesas finales. Se habla de un rol eterno de Israel en el plan divino que desemboca en una restauración espiritual para toda la humanidad. Desde la perspectiva cristiana, se espera el retorno del Mesías a Jerusalén, estableciendo un reino de paz, y se confía en que todo Israel será salvo en ese día, reconciliándose plenamente con su Dios. Tal esperanza subraya que la elección de Israel tiene un propósito que trasciende la historia temporal. Israel es, en última instancia, un símbolo de la fidelidad de Dios y de su amor por la humanidad. Si Él mantuvo sus promesas a Israel por milenios, también podemos confiar en que cumplirá su palabra en nuestras vidas. La historia completa de Israel nos enseña que Dios escribe recto aún con líneas torcidas, que de la muerte hace surgir vida,
y que nunca es tarde para el cumplimiento de lo prometido. Es una historia que inspira fe y reverencia, una historia sagrada que continúa desarrollándose ante nuestros ojos. Mientras contemplamos este impresionante recorrido de un patriarca bajo las estrellas hasta una nación renacida en nuestros días, podemos sentir que la mano de Dios guía la historia como un hilo dorado que nunca se quiebra. La Odisea de Israel no es solo la saga de un pueblo, es un espejo para toda la humanidad, refleja nuestras caídas y redenciones, nuestra necesidad de Dios y su infinita fidelidad. Al final, la historia de Israel nos invita a creer que hay esperanza más allá de cualquier dispersión o pérdida, y que las promesas divinas prevalecen sobre las circunstancias más imposibles. Tú y yo también formamos parte de ese plan mayor. Al conocer estas historias sagradas, entendemos mejor nuestro propio lugar en el relato que Dios está escribiendo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia bíblica de Israel, una travesía llena de fe, lágrimas, milagros y promesas cumplidas. Si esta historia te ha conmovido y deseas continuar explorando la riqueza de la Biblia y sus enseñanzas, te invitamos a suscribirte al canal Historias Sagradas. Cada relato en la palabra de Dios es un tesoro de sabiduría y esperanza, y en este canal queremos seguir compartiéndolo contigo de forma amena y profunda. Israel vive, la palabra vive, y el plan de Dios sigue en marcha. Sé parte de esta aventura espiritual. Hasta la próxima historia sagrada.